Ahora sí, ya le vamos a presentar a nuestra invitada de la noche de hoy. Ella es empresaria, creadora de contenido, tiene un canal en Instagram, un perfil súper bonito que comparte cosas de Dios, del Rosario, su familia, su empresa. Y bueno, vamos a hablar de todo un poco y vamos a hablar también de su testimonio, por supuesto, de conversión. Que tenemos a nuestra hermana Daniela Vega. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Hola Miguel Ángel, gracias. Gracias por darme la bienvenida a un programa tan lindo, tan especial. Muchas gracias. Bueno, ¿te parece si antes de darte una respuesta hacemos una oración al Espíritu Santo? Claro, por supuesto que sí. Bueno, ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será cambiado. Se renovará la faz de la tierra. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Miguel Ángel, te cuento un poquito de la pregunta que me habías hecho. ¿Cómo fue mi niñez? Sí. ¿Quién era yo antes de conocer a Jesús? Y bueno, yo vengo de una familia de verdad agradecida de haber venido de una familia buena, unos papás con un matrimonio estable, funcional. Realmente venía con todas las comodidades que podía tener, realmente una infancia muy linda. Me desarrollé, me crecí en un ambiente muy saludable, muy bueno, con sus carencias, por supuesto, como todos lo tenemos, pero de papás católicos de nombre, pero no practicantes. Recuerdo haber ido a misa contadas veces, quizás de chiquita muy pocas veces, quizás cuando mis papás querían irse domingo a misa, pero nada más, no era como entender qué era la misa, entender a qué íbamos y que era un mandamiento del Señor, pues guardar esa fiesta del domingo, no había esa conciencia, no crecí con Dios en mí como algo de que había alguien que me amaba tanto, pues no, era haber aprendido el Padre Nuestro, el Ave María. No crecí tampoco en una escuela donde me hayan impartido la fe, sino totalmente aparte de la fe. Entonces, claro, todo esto vengo de una casa buena que sí, que de nombre católica, pero nada practicante. Y también crezco en un colegio donde no era católico. Entonces, todo esto en el momento de que yo voy ya empezando la adolescencia, empiezo a ver cuáles son esas carencias de no haber encontrado, de que nadie me haya hablado del Dios que uno está buscando constantemente en la vida, porque así no queramos nosotros, todo de nuestro cuerpo, de nuestro ser, está constantemente hablándote de Dios en todo momento. Entonces, bueno, no sabía de él hasta que en un momento dado yo pues llegué, como te digo, a la adolescencia y empecé a sentir que había un vacío muy, muy grande en mí. Había una ausencia gigante donde yo decía, bueno, tengo todo, tenía todo, no me faltaba nada, pero empecé a tener sentimientos de tristeza que pues, no se acababan, que continuaban, que algo había que no podía yo saciar en mí y que había demasiada tristeza. Empezó como una tristeza y en verdad empecé como que a frecuentar el doctor eh, más seguido porque era como que tenía algo que no sabían qué era, que por aquí una enfermedad, por aquí otra, y empecé a frecuentar el doctor. Eso fue algo que lo tengo muy claro. Empecé a ir al doctor constantemente, pero nadie daba con lo que yo tenía. Y claro, mi cuerpo se estaba un poco debilitando, de que algo en mí estaba haciendo falta, algo pasaba en mí. Llego a entender de que, por ejemplo, estaba yo en constante búsqueda y recuerdo que cuando estaba en sexto grado del colegio, por graduarme, empecé a ya pensar en
en el tema de mi tesis de grado. Y todos los temas que venían a mi cabeza en ese momento eran temas donde realmente nada tenía que ver con Dios, nada. Fíjate lo apartada que yo estaba de Dios, me encantaba todo el tema medio de espiritismo, me gustaba muchísimo el tarot, me gustaba la lectura de la mano. ¿Y qué edad tenías más o menos allí? Ahí empezó a ser tipo, ya yo estaba por cumplir 18 años, tenía 17, Ok. por cumplir 18 años, empecé con esto de, yo siempre digo, a oír las voces incorrectas, pero ya con un llamado que algo me hacía falta, llenar ese vacío con algo. Y claro, oyendo voces incorrectas por ese lugar donde no era. Pero empiezo yo a buscar como este mundo espiritual, como este algo en donde no era. Y bueno, recuerdo hacer mi tesis de grado donde todavía yo no encontraba al Señor, todavía no había una conversión, no había nada en mí, yo estaba completamente igual que siempre, vacía, y propuse hacer la tesis sobre el tarot. Wow. Mi tesis de grado, lo cual yo quise cambiar en el momento cuando yo encuentro a Dios, porque fue como un lapsus de tiempo donde pues todavía no había nada, encuentro a Dios y yo ya no pude cambiar ese tema de la tesis. Así que te cuento que en mi colegio hay una tesis con mi nombre, que lleva mi nombre, Daniela, y dice el tarot. Con eso te cuento un poco cómo estaba mi vida antes. Pero no me metí de lleno, no estaba yo en un mundo así ocultista ni nada de eso, pero empecé con una atracción por ese lado. Y menos mal, pues Dios vino al encuentro. Yo siempre te voy a decir, Miguel Ángel, todo es gracia, todo es gracia. El Señor viene, Él te encuentra, Él es quien nos encuentra y nosotros los que nos dejamos de encontrar. Entonces, bueno, yo empiezo a frecuentar el doctor, como te había contado, empiezo a ir al doctor y dan con el hecho de que yo estaba con una depresión. Te cuento qué me pareció a mí cuando me dijeron tiene depresión. Nada, era como, ¿qué es esto? Hubiera preferido que me digan cualquier otro tipo de enfermedad a que me digan depresión, porque como que depresión no hacía nada en mí. O sea, está tan mal usada esa palabra. Creo que la hemos manoseado tanto esa palabra. Siempre hablamos de estoy deprimido, la depre o lo que sea, como le llamamos. Y eso sonó en mí como no tienes nada. Y más viniendo del mundo donde tú pues te estabas desenvolviendo, ¿no? Porque inclusive mucha gente dice, pero ¿por qué va a estar deprimida si tiene de todo? O sea, eso es lo que dices tú, pues mal utilizan la palabra. Totalmente, y claro, era inentendible por qué yo tenía una depresión si venía con todo Claro. estaba en orden, todo estaba bien, sí, tal vez estaba en una edad, en una etapa complicada, la adolescencia, sí, no es fácil transitar esa etapa, pero todo estaba bien, todo estaba en orden, y claro, yo tenía todo, pero me faltaba todo. Así es. Entonces, esa fue la manera en la que Dios fue haciendo un camino para un encuentro conmigo. Yo empiezo a debilitarme en el cuerpo, la depresión no sonó ni en mí como algo que, uy, estoy enferma, ni en mis papás. Al principio como que no lo tomamos muy en serio y de verdad la depresión sube y escala a un nivel mucho más alto, mucho más, donde después, al momento que uno quiere controlar, atrapar esa depresión, la depresión realmente te está consumiendo. Y te digo con total honestidad, es preferible muchísimas veces recibir que tienes un dictamen médico de algo físico, es decir, te pueden decir, tú tienes un cáncer, a una enfermedad de la mente, porque es tan poco comprendida, no la valoramos, no la vemos como es. Y lamentablemente una enfermedad mental lo que te trae es que empieces a pensar en quitarte la vida, que ese es el fin de la depresión. Wow. Empiezo con
con ya a entender que realmente yo estaba mal, porque me puse muy mal con mi depresión. Realmente, con esto te digo que yo empecé a sentir que ya mis ganas de vivir ya no habían, ya no había un sentido para que yo vivía. ¿Y tus padres qué te decían? Nada, o sea, con mis papás te digo que mi mamá estuvo a mi lado todo el tiempo. Mi mamá realmente empezó a vivir a mi lado esta depresión, pero a mi papá le costó muchísimo comprender y entender qué era esto. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo empieza a decirte, pon de tu parte, sal de esto, solamente tienes que tú ponerte un poco más fuerte, sé Mira valiente. otras personas que no tienen nada y son felices. Exacto, empiezas tú a tener como frases ya hechas de todas Sí, las personas que en buena onda te quieren decir, sal de esto, pero no, tú no puedes salir, estás enferma de la mente. Tu mente está pasando por una enfermedad que, de nuevo, digo, es tan difícil que la gente te entienda, que a veces termina la vida, la persona termina con su vida para poder decir, esa persona verdaderamente estaba enferma. Entonces, no, nada, es increíble cómo empiezo yo a no poder salir de esto y, bueno, empecé a pesar nada, yo estaba hecho un fideo, era súper delgada, ya no podía yo concentrarme, entonces obviamente ya no podía ni siquiera estar en el colegio, ya empecé con ayuda de profesores a poder terminar el año lectivo de mi sexto curso, que también era importante, de final del colegio, y no podía ya concentrarme. Realmente estuve en mi casa y empecé ya con muchos intentos suicidas. Esto fue algo muy serio, y te digo algo muy lindo, yo tengo muy pocos recuerdos de todos los intentos que yo tramé y que ninguno se dio, pero gracias a tengo Dios. muy pocos recuerdos. O sea, realmente es increíble cómo Dios puede hacer que incluso no me haya quedado en la memoria esto, porque claro, yo recuerdo contados con los dedos las veces, no puedo entrar a detalle, pero realmente es como que estás levantándote cada mañana, cada día, con la intención de qué hago para hoy ya no vivir más. Dios mío. Y a eso vamos, ¿no? Ese es el fin último de la depresión. Y que Eh, mucha gente, pues tristemente pasan por eso. y que hoy es la enfermedad, Sí, que es la enfermedad de la este, pandemia. es la enfermedad de este siglo, donde la gente de verdad está enferma. Hay una enfermedad de, de la mente, especialmente hoy en día, que no sabemos cómo manejarla. Y claro, de nuevo, porque tampoco es que le damos el valor todavía a estas enfermedades como si les damos a las físicas, porque es mucho más entendible decir, tú estás padeciendo esto, se te nota en el cuerpo, a lo otro, que en cierto punto puedes parecer un poco loca, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Y de nuevo, sal de esto que tú puedes sola, y no puedes sola, no puedes solo, no se puede transitar esto solo, porque definitivamente estás mal. Entonces, bueno, no te alargo mucho, esto de aquí me llevó a que... No te preocupes, Daniela, porque aquí pues tenemos el tiempo pues para hablar y perfecto. si quieres detalles no hay problema porque pues la idea es que pues las personas pues realmente conozcan sobre esto porque seguramente pues ellos o algunos familiares pues pueden estar pasando por una situación similar y no saben cómo afrontarlo. Y desde tu experiencia pues obviamente nos puedes ayudar mucho. Perfecto. Gracias por decirme que hay tiempo. A veces uno corre por el tiempo. Pero bueno, para esto, los doctores quisieron dormirme por un tiempo, quisieron como calmar un poco mi cabeza, que estaba a tope. Prefirieron internarme en el hospital para dormirme por unos 3 días,
porque los intentos de suicidio habían sido ya muy frecuentes y yo necesitaba un descanso. Entonces, me ingresaron en la clínica, recuerdo ingresar a la clínica, todas las pastillas y todos los medicamentos que en ese día quisieron y en esos días quisieron, pues, darme, hicieron todo el efecto contrario, todo el efecto contrario. En vez de dormirme, en vez de dejarme descansar, pues, yo desperté como 2 veces más y estaba lúcida. Y fue algo, yo pienso que fue un calvario esos 3 días, porque realmente me acuerdo cómo yo empecé a maquinar en mi mente muchísimas cosas, desde Dios despedir santo. a mi familia, estaba sumamente mal. Y bueno, para esto, las personas que llegaban a visitarme en el hospital, vos sabes, siempre llegan con algún mensaje que quieren darte cada una desde su lado. Entonces venía tal persona, me daba algo, y para esto llegó una tía que ha tenido una fe muy, muy grande y pues una experiencias también bastante impresionantes con su fe. Yo le tenía como una tía que incluso me daba un poco de recelo por todo lo que ella había vivido, eh, y no le tenía mucho agrado porque yo tampoco conocía de Dios. Y en ese Claro, tiempo no quería que me hablen de Dios. Es como que estás tan cansado de que te hablen de Dios en un momento donde vos dices: ¿dónde está Dios? ¿Por qué yo claro. estoy pasando esto? Entonces, recuerdo que ella llegó, cuando ella llegó, se paró al lado mío en la cama del hospital y bueno, me dejó ella un rosario, porque yo recuerdo que cuando ella entra, yo le di la espalda, yo me volteé, no le quise mirar, no le quise saludar, y ella lo único que me dijo es: reza el rosario y vaya a misa. Y dejó el rosario al lado en el velador de mi cama. Pasaron los días en el hospital, salí, me dieron de alta y recuerdo llegar de nuevo a mi casa y yo creo que ya sentí como que, bueno, ya estoy de nuevo acá en mi casa. ¿Qué más puedo hacer si hasta ahora no me ha resultado absolutamente nada de lo que yo he querido? O sea, de nuevo ya estoy en mi casa, ya ni en el hospital pude descansar. Realmente estaba ya muy agobiada de todo lo que estaba viviendo. Y recordé de nuevo ese día las palabras de mi tía, o sea, vinieron esas palabras: vaya a misa. Y dije: voy a ir a misa. Y yo pensaba en mi cabeza, yo sentía que cuando uno iba a misa, iba a la iglesia, pues la iglesia iba a estar dando misa ese momento y que vos entrabas y había misa. Entonces dije: me voy a misa. Había una iglesia muy cerca de la casa donde yo vivía en ese momento, así que por eso justamente fue como: me voy a misa, voy a ir a esta iglesia que queda cerca. A mí me tenían muy controlada, Claro, normal, obvio. muy controlada. Yo estaba con psicólogos, con psiquiatras, venía de terapia, ya esto más o menos fue un año que empezó a pasar todo esto. O sea, la depresión fue escalando en un nivel tan rápido que en un año empezaron de nuevo estos intentos pues, de suicidio y la clínica y todo lo demás. Nada, yo llegué a misa, llegué a esta iglesia. Cuando llegué a la iglesia, Miguel Ángel, fue increíble porque estaban celebrando misa, estaban dando misa. Y yo me senté en la última banca y yo venía súper reacia y además ya de un carácter como, ya, o sea, ¿y qué hay aquí que me han dicho que venga? Me senté, recuerdo haber estado ahí y cuando empecé a oír lo que el padre hablaba, em, en mí son esas cosas que uno no puede explicar cómo es que entra Dios en ese momento, pero fue como que entró Dios en ese momento y yo me bañaba en lágrimas. Yo venía llorando
años, o sea, venía todo el tiempo, todos los días, lloraba. Pero esas lágrimas ese día fueron distintas. Esas lágrimas de repente me llegaron tanto las palabras de ese día. Empecé a sentir que yo me había perdido tanto tiempo de no haber estado antes en el lugar donde estaba. Decía, y eso que yo había ido a misa antes, de niña y todo, pero ese día era como, ¿qué me había perdido? ¿Qué tanto tiempo yo aquí no he menospreciado este lugar? De verdad que yo me bañé en lágrimas ese día y dije, Señor, o sea, ¿qué tienes para mí? No te encuentro, no entiendo quién eres. Ese día yo salí con algo que se encendió en mi corazón. Obviamente ese día yo no tomé la comunión, no, yo no, nada, ¿no? Solamente fue la presencia de estar en esa misa. Ni siquiera te puedo decir que recuerdo las palabras del sacerdote, no había nada que marcó literalmente, simplemente fue el El estar, momento. la presencia, sí, es ahí. Fue en la iglesia, fue en misa. De verdad que ese día yo llego a mi casa, no te puedo explicar cómo estaba mi familia ese día, es buscándome por todo lado, porque ya obviamente les preocupaba yo de todas las maneras, y ese día obviamente yo no estaba en la casa. Em, yo llegué ese día y empecé con una sed de Dios, un recordar que de nuevo mi tía me había dejado el rosario al lado, y yo decía, ¿y qué es esto? ¿Y esto cómo se reza? Y gracias a Dios uno puede pues buscar en YouTube cómo se reza Claro. el rosario, y empecé a aprender sola. Empecé a aprender sola los rezos, empecé a aprender sola el rosario, y así cada oración, y obviamente para esto mi familia estaba realmente consternados, decían, se volvió loca, o sea, yo ya estaba mal, y de repente empiezo a dar un giro donde me empiezan a ver que yo estaba eh, rezando, empecé a querer confesarme. Bueno, en realidad mi confesión fue espectacular, el poder confesar como un pecado, que tú atentabas a tu vida, menospreciabas tu vida, el don de la vida. Después de todo esto, yo empecé a acudir a misa constantemente. Y les pedí a mis padres porque yo ya empecé a sentir un cambio en mí, un cambio pero drástico, increíble. O sea, yo realmente empecé a llenar mi vida vacía de aquel que era todo, ¿no? Ese vacío ya no había más, como que me empecé a enamorar o quedé perdidamente enamorada de Jesús y de este sacramento, porque de verdad te digo, yo empiezo a ir a misa constantemente y yo empiezo a sentir en mí que yo podía dejar mis medicamentos, que eran varios los que yo tomaba. Venía tomando muchos medicamentos. Eran como 3 o 4 al día, pastillas que yo tenía que constantemente no poder atrasarme en nada para poder tomar las pastillas que necesitaba para ser feliz. O sea, Claro, porque pues para gente que no entiendan sobre este tema, porque pues yo sí lo entiendo porque también lo he vivido de cerca la depresión, pues todas esas pastillas es por el desorden químico que hay en el cuerpo, en el cerebro, pues y se necesita pues para regular, así como cualquier enfermedad, pues se necesita esos medicamentos pues que te habían enviado. exactamente, yo no me voy en contra de estas ayudas humanas, ¿no? También de poder necesitar y de acudir a pastillas, pero lastimosamente nos hacemos después esclavos de ellas. Sí, total. Esto llega después a ser un vicio, y esto no es vida. Dios quiere darte la vida y vida en abundancia, y justamente Él es la vida. Entonces, claro, he encontrado la vida en la Eucaristía. ¿Y recuerdas cómo fue ese momento? O sea, porque nos estabas comentando que pues ibas a misa, pero al principio pues no comulgabas. Cuando empezaste a frecuentar la misa y tienes esa confesión que dices que fue súper especial, ¿recuerdas cómo fue ese primer encuentro con Cristo en la Eucaristía?
Y si alguien te había contado y te había dicho que allí estaba Cristo presente. Nadie me había contado, yo estaba totalmente nueva, era novata, totalmente, te digo, o sea, yo tomé mi rosario, empecé a aprender el rezo del rosario, me encantaba, por ejemplo, rezar el Vía Crucis, o sea, empecé a tener hambre de esto, sé de esto, pero yo no conocía exactamente qué era la Eucaristía, no me habían hablado de la Eucaristía. De pequeña, mi primera comunión fue un día más, lástima, Sí. ¿no? Que pues, esperé Y tal a vez. muchos niños le pasa lo mismo y no los llevan nunca más a la iglesia. Exacto, no recuerdo haber tenido una catequesis linda donde me habían conversado, contado quién es el que está ahí en esta hostia, Sí, qué era la misa. No, 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 yo venía completamente cero en esto, totalmente novata, nueva, no tenía idea de esto y fue increíble cómo empezó a transformarse esa enfermedad que me tenía tan apagada, a yo empezar a sonreír, empezar a sentir que tenía ánimo, que tenía vida, en poquito tiempo, pero te digo que en muy poquito tiempo, cosa que yo a mi familia le dije a mis papis, papi, mami, quiero pedirles que voy a dejar yo mis pastillas porque de verdad yo quiero cambiarle con la Eucaristía. Voy a empezar a ir a misa todos los wow. días para dejar mis pastillas. Déjenme hacer esto. Me imagino que se asustaron también, obvio, normal. Mis papás, grito en el cielo, o sea, realmente Claro, no, Dani, tú necesitas estas pastillas, es algo que han mandado los doctores, no puedes jugar con esto, pues es lógico, ¿no? Es totalmente lógico. claro, totalmente, claro. Con una idea que venía a mi cabeza, dejemos esto para cambiarle con lo otro, pero definitivamente ese deseo prendió Dios en mí. Yo literalmente le hice a la comunión mi medicina. Empecé a frecuentar todos los días, a recibirle a Jesús de Eucaristía y hasta el día de hoy, que voy a cumplir 37 años, Miguel Ángel, no tomo una sola pastilla, ninguna. Desde mis 18 años no he tomado una sola pastilla más. Pude dejar, pude curarme, me sané por completo de la depresión. Es increíble cómo solo Dios puede ayudarte en esto. Yo venía con tratamientos psicológicos, yo tenía todo, pero nadie me podía sacar de este hueco inmenso en el que yo me sentía, en el que yo estaba, que era esa ausencia de Dios. Tenía todo, pero me faltaba todo. De verdad que Wow, eh, yo creo que es justamente hoy en día la depresión, esto de que corremos el riesgo de que nuestra vida se vuelva una vida muy superficial. Y creo que estamos llevando mucho esta vida muy superficial también, donde no hay Dios, donde hemos arrancado a Dios y ya no nos preocupamos de lo trascendental. Entonces, mucho de la depresión era también mi desconocimiento de Dios. Por supuesto, yo estaba pequeña todavía. Eh, Lástima, mis papás no me habían transmitido la fe como pues Dios manda, pero no les juzgo, ellos no sabían, no conocían, y sin embargo, fíjate cómo Dios usó mi caso, mi enfermedad, mi dolor, no solo para que yo salga de esta enfermedad y para que tenga vida, para que salga como resucitada, ¿no? Con Él, eh, sino que también mi mamá, en especial mi mamá, pues hubo una conversión de ella gigantesca, o sea, mi mamá wow, qué bonito. pues también a mi lado, caminando hasta el día de hoy en la fe, somos una, y, somos las dos uno realmente, porque eh, vamos juntas en la fe y fue a raíz y gracias a que Dios pues utilizó todo esto, esta historia para traer a mi familia a casa también, de vuelta, ¿no? Entonces, es increíble cómo creo que, de nuevo, la depresión, cuando a ti te dicen, tienes una enfermedad física,
tienes una enfermedad física, tienes un cáncer de nuevo, tienes algo, tú cuentas los días para poder vivir al tope tu vida. Qué bonito. Si tienes una depresión, pues no sabes que todos los días tú estás tramando algo para quitarte la vida. Y a veces no se nota, Miguel Ángel. En mí se notaba, pero hay gente allá afuera que hoy en día sonríen y están realmente apagándose por dentro. Entonces, yo creo que estamos en una crisis de esta enfermedad que ha atacado a muchas personas, especialmente, te digo, cada día veo cuántos niños caen en depresión. O sea, ya no son solo los adultos, son niños también, son jóvenes. Y es ese vacío existencial, no había sentido en mi vida, no había un sentido en mi vida. Tenía todo, pero no tenía nada. No podemos ser felices hasta que no nos encontramos plenamente con quién es la felicidad, con quién es la vida. Entonces, claro. Sí, de hecho vemos, por ejemplo, y es algo que es muy común, que por ejemplo vemos a artistas de Hollywood, cantantes, pues que tenían fama, que tenían todo el dinero, reconocimiento, pues dinero para todas las generaciones futuras de ellos y de su familia, y terminaron acabando contra su vida. Y mucha gente se dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hicieron si tenían todo? Pero la frase que tú acabas de dar lo resume todo, que dice, lo tenían todo, pero le faltaba todo. Y precisamente hoy en día vivimos en una sociedad donde, pues tristemente, la gente, pues, se aleja de Dios, la música, las canciones, pues absolutamente todo, pues están buscando, pues, suplir a Dios, que sabemos que nadie lo puede suplir, por cosas superficiales que pues vemos a través de las redes sociales. Te quería preguntar, Daniela, porque pues tú estás hablando desde tu experiencia de lo que Dios hizo en tu vida, de lo que Dios sigue haciendo en tu vida todos los días, pero vemos cómo hay profesionales de la salud, llámense psicólogos, llámense psiquiatras, que por supuesto son importantes y deben guiar pues, en el camino de una persona que tiene esta enfermedad, pero muchos de ellos cuando se habla de la fe, inclusive quieren apartar al paciente de la fe. Yo tuve un caso acá de una niña jovencita, adolescente también con temas de querer quitarse la vida, una profunda depresión y todo esto, y el psiquiatra le prohibió, o sea, porque le estaban pidiendo como la historia clínica para que la viera un sacerdote, y la psiquiatra no le quiso dar la historia clínica, o sea, porque no quería que se vieran con un sacerdote. ¿Qué tú le dirías, por ejemplo, a esos padres desesperados que pues están lidiando con esos temas con sus hijos, pero pues los profesionales de la salud no quieren que le hablen de la fe, o sea, porque pues son ateos y no quieren saber nada de la fe? Tristemente hay muchos profesionales de la salud que pues o son ateos o están metidos en nueva era, sí. con cosas donde su terapia va por totalmente otro lado. Y pues lastimosamente terminan haciendo más daño que bien. O sea, la persona ya viene con algo y terminan hundiéndole más. Entonces, yo creo y soy convencida, yo hasta el día de hoy tengo mi psicólogo. Para mí el psicólogo es lo máximo. O sea, uno necesita el psicólogo tanto como necesitas un doctor para hacerte ver, pues, sí, cualquier cosa. ¿no? Todos necesitamos un psicólogo. Acá en casa, mi familia, todos tenemos un psicólogo, pero nuestro psicólogo, porque yo tanto le he pedido a Dios, porque que podamos hacer realmente o sea, que seamos buenos en discernir qué persona vamos a acudir para que nos trate, para que nos ayude. Sí, no importantísimo. No es cualquiera, porque de verdad hoy en día el psicólogo termina alejándote más de Dios incluso, porque te termina haciendo una campaña en contra de Dios. Sí. Entonces,
Sí, yo soy pro, totalmente, vamos al psicólogo, todos lo necesitamos, pero escojamos bien el psicólogo. Escojamos a alguien que tenga Dios, escojamos a alguien católico. Sí. Porque no sabes la delicia que es poder ir a un psicólogo donde también casi que termina siendo tu guía espiritual, porque te entiendes, no eres el loco que estás hablándole de un tema donde tienes que incluso tapar ciertas cosas porque por miedo a que el psicólogo piense que ahí está la raíz de tu problema, en creer en Dios. No, es más, siento que de verdad nos hace mucha falta más psicólogos católicos, y sí hay buenísimos, Sí. hay buenísimos. ¿Qué pasa hoy en día? Te digo honestamente, hoy vivimos una cultura donde quiere retirar el sufrimiento de la vida, y el sufrimiento es parte de la vida. Es parte de la vida. Si le vemos a Cristo, nuestro Señor, Él nos muestra en la cruz el sufrimiento, que no es inútil cuando sabemos aceptar y entender qué es el sufrimiento. El sufrimiento para mí es un regalo. El sufrimiento para mí fue un regalo y sigue siendo, porque no quiere decir que hoy mi vida esté arreglada y no hayan pues altos y bajos. La fe incluso es un camino de subir y baja y Sí. de que pues no es lineal. Pero hoy en día, de verdad, entiendo que cada sufrimiento que me puede mandar Dios, porque todo lo que Dios permite es necesario, y todo lo que Él te manda es porque de verdad algo está necesitando de vos, todavía pulirte, todavía ayudarte a ¿qué? En las virtudes, a ser la persona santa a la que estamos llamados todos, a la santidad. Y no es fácil, la felicidad tiene un precio, pero como todos queremos llegar a la resurrección sin pasar por la cruz, y no es así, no es así. Necesitamos abrazar la cruz, necesitamos entender que cuando Dios nos acoge es porque, bueno, Él tiene su plan, Él tiene su propósito, pero nos queremos rebelar siempre contra la voluntad de Dios, siempre, siempre, constantemente, incluso con enfermedades así, que a veces nos es costoso entender el para qué Dios me estás mandando esto, por qué estoy viviendo esto. Nos rebelamos contra su plan, ¿sabes? Y eso nos trae aún más sufrimiento. Pero el sufrimiento no es inútil. El sufrimiento tiene un gran propósito. Necesitamos entender qué es lo que está queriendo Dios enseñarme a través de este dolor que estoy sintiendo, que estoy viviendo. No fue fácil para mí en mi momento. Era alguien joven que no entendía qué, por qué, ni nada, pero de verdad que cuando te encuentras con el Señor es que se encuentran todas las respuestas a tu vida. Y además, te digo algo, uno habla de la conversión. Sí, bueno, hay un momento de la vida donde te conviertes, o sea, de acá a acá, o sea, hay un giro y encuentras a Dios, pero la conversión no acaba. Todos los días. ¿No? Exacto, es más, llega la conversión y ahora que continúe la formación, porque es que hay infinito para conocer de Dios. Entonces, tu conversión es diaria. Y ahí vamos. Yo hasta el día de hoy, tal vez te digo como el lema de los alcohólicos, ¿no? Solo por hoy estoy bien, solo por hoy siento que no puedo, que mis pastillas están retiradas de mi vida, porque solo por hoy tengo la gracia de Dios de vivir como estoy viviendo, en completa paz, felicidad, la felicidad total. Además, es que cuando Dios sale a tu encuentro es porque Él necesita regalarte algo, Él te está necesitando para algo. Y yo he ido viendo con el paso del tiempo cómo Dios me necesitaba a su lado, porque cada uno de nosotros tenemos algo que el otro no puede dar. Entonces, Él necesitaba de mis dones, Él necesitaba de mis talentos para que yo hoy siga con vida y que no haya pues atentado al don más grande que Él me dio, que es mi propia vida. Qué bonito, Daniela, pues estoy realmente conmovido con tu testimonio, porque pues es una muestra del amor de Dios, de la misericordia de Dios que tiene
para cada uno de sus hijos. Y pues les digo a las personas que están conectadas que pues como siempre hacemos a todos nuestros invitados, vamos a darle la bienvenida como Daniela se lo merece. Así que vamos a escribir en los comentarios, vamos a escribir: Dios te bendiga, Daniela, gracias por tu testimonio. ¿Okay? Vamos a escribir todos en los comentarios: Dios te bendiga, Daniela, gracias por tu testimonio. Aprovecho también y les digo, porque veo que hay poquitos likes, vamos a darle like al video para que este testimonio tan hermoso llegue a más personas. Entonces recuerda darle like y compartir al video, porque compartir es evangelizar. Eso es lo que hacemos todos en comunidad para que este video llegue a más personas. Te quería preguntar, Daniela, mientras pues las personas van allí comentando y dándote las gracias por tu hermoso testimonio. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me hizo a mí también, pues, ser católico, entender lo que es la iglesia, fue también la Eucaristía. Por eso es que me conmueve tanto los testimonios que tienen que ver con la Eucaristía, porque es la presencia real de Jesucristo, su cuerpo y su sangre. Pero tristemente, así como dije al inicio, hay muchos católicos que van a misa y ni siquiera pues se levantan a la hora de comulgar porque pues les da igual. Otros lo hacen sin ninguna reverencia, o sea, como un mero símbolo, como lo hacen pues los hermanos separados. Y también podemos ver cómo pues cristianos evangélicos, protestantes en general, no solamente no creen en la Eucaristía, sino que blasfeman en nombre de la Eucaristía, dicen que eso es un invento, que eso no es verdad, y cosas horribles que yo he leído, que comentan en mis videos, que pues no quisiera ni siquiera repetir, de lo feo que se expresan de la Eucaristía. ¿Qué le dirías tú pues a esas personas, católicos inclusive, que no entienden ni creen en la Eucaristía como cuerpo y sangre de Cristo? Que se están perdiendo de encontrar la plenitud. O sea, realmente hay la felicidad todos los días. Tú puedes ir a encontrar la felicidad todos los días en la iglesia. Él se da todos los días. O sea, volvemos como a recordar el sacrificio del Señor todos los días, pero Él quedándose ahí en ese pedazo de hostia, que en realidad es increíble pensar que Él siempre se hace tan pequeño, ¿no? Quiere acogernos en esa sencillez y en esa pequeñez, y no entendemos, y nuestra pobre mente no puede entender cuál es este gran misterio. Yo todos los días cuando pues comulgo, no dejo de decirle: Señor, aunque no entienda todavía mucho, te creo todo. Te creo todo. Porque ¿quién soy yo para poder tratar de descifrar el misterio de Dios, si a Dios mismo es tan grande? Y Él puede hacer lo que sea. Él es el todopoderoso que se quiso quedar en esa hostia, en ese momento tan especial, de poder estar con Él en un momento tan íntimo, porque es que de verdad, yo te digo que Dios es mi compañero de vida, la Eucaristía es mi compañera de vida, es mi compañera de vida. Él, y no nos vayamos tan lejos de pensar que estamos nosotros suponiendo que Él ahí se ha quedado. Recordemos que Jesús mismo dijo: quien no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Y también dijo: este es mi cuerpo, y quien come, pues tiene vida eterna. Entonces, recordemos esas palabras de Juan 6, que dice: este es mi cuerpo, y aliméntense de mí. Nos está diciendo en su evangelio, en su palabra. Ahí está Él. Y Dios está vivo. Cada misa todos los días celebran misa, ¿no? No te esperes a un domingo. Acércate más. Todos los días tú puedes recibir la comunión. He tratado esto de yo transmitirles a mis hijos. Fíjate cómo es cuando los hijos nos ven
nos ven. Te iba a preguntar precisamente de eso, ¿no? Porque pues vienes de tu familia, pues de tu propia experiencia que no te transmitieron la fe y pues por lo que veo en tus redes sociales tienes una familia hermosísima, pues ahí con tu esposo, con tus hijos, comparten allí también en las redes. ¿Cómo fue ese proceso, por ejemplo, cuando pues conseguiste un compañero de vida con respecto a tu fe y luego pues con los hijos? Bueno, de verdad, he tratado de que la fe acá en casa no sea solamente un tratar de enseñarles qué es Dios o quién es Dios, porque a veces creo que en nuestra poca enseñanza que damos en casa le reducimos a Dios a un qué es y no quién es, y por eso nos falta esa relación con Él. He tratado de que de verdad yo camine el discurso que les doy, ¿no? Que ellos me vean caminar el discurso, que me vean vivir lo que todos los días intento a ellos contagiarles y transmitirles en la fe. De verdad me he tomado muy en serio. Para mí, si hay algo importante en esta vida es la salvación de mis hijos, devolverles a mis hijos a Dios como Dios me los prestó, de la manera más, Él me dio limpios, espero darle limpios también, de una manera donde a la final, como padres, ¿qué te digo, Miguel Ángel, y tú que ya eres papá? Pues uno hace el trabajo y a la final, pues a la final hay la libertad que asimismo Dios nos dio a todos, ¿no? Hay esa libertad de los hijos en elegir lo que ellos quieran ser en algún momento, pero mientras tanto uno tiene que dar la semilla también al hijo y ya la semilla que ellos lo vayan trabajando, pero uno tiene que sembrar la fe y tiene que eso ser lo que te levanta todos los días como lo más importante que haces en tu vida, o sea, en tu vida. No hay más importante. Yo para mí no, mi empresa no es lo más importante, no. Para mí lo más importante es hacer que mis hijos lleguen al cielo. Qué bonito. Entonces, ¿qué han visto? Y puedo decirte de verdad con un poco de orgullo, porque en ese lado ellos han visto en mí que yo tengo ganas infinitas de llegar al cielo, tengo ganas infinitas de estar con Dios algún día. Entonces, qué lindo que los hijos puedan ver eso, sentir eso, porque si los hijos no nos ven con ganas de llegar al cielo, ¿qué ganas van a tener ellos también? Entonces, en la transmisión de la fe creo que nos falta caminar el discurso para que ellos se contagien de lo bonito que es estar al lado de Dios, de cuánto bien te haces a vos mismo. No le haces a Dios, te haces a vos mismo cuando estás cerca de Él. Entonces, ellos, ¿qué te digo? Miguel Ángel fue... no, hace poco, es un año más o menos que empezaron con las ganas de, mami, ¿sabes qué? Yo también quiero darle a Jesús, ya no solo el domingo, yo quiero ir también, entonces el más grande, quiere ir los jueves y Tomás, el más pequeño, quiere ir los martes. Entonces, cada uno ha puesto un día más en la semana de agenda donde ellos saben que nos levantamos a las 8 de la mañana, ya estamos en misa y arrancamos así nuestro día. Yo intento ir todos los días y con ellos, que Dios me ha dado este regalo tan grande y no sé cuánto tiempo más pueda durar, pero hasta donde hoy estoy tan agradecida de poder ir con mis hijos a la Eucaristía y ellos están empezando a amar también la Eucaristía. Porque de nuevo es contagioso, ¿sabes? Es contagioso. Jesús, cuando uno tiene ese amor tan grande, contagias a los demás y empecemos por contagiar en casa, que eso es lo complicado. Claro, total. Mira, yo por ejemplo te comento que este domingo fui a misa y por primera vez fuimos con la bebecita Pía. Y yo me sentía tan pleno, tan orgulloso de estar con mi hijita en la misa y de mostrarle, ¿no? Y enseñarle a que ame a Dios, a que ame a la iglesia, que se forme
y el ejemplo siempre debe estar en casa, pero obviamente sí, o sea, nosotros entender la importancia de lo que es la Eucaristía y pues hablas de eso de tus hijos y me traslado ya cuando mi hija tenga pues esa edad y pues vayamos todos juntos en este bonito camino de la fe. Y has dicho unas frases hermosísimas ahí mientras hablaba que, wow, o sea, súper bonito eso que dices que, pues, tus empresas ni nada de eso es importante, sino ganarte el cielo. Y es lo que debemos todos nosotros buscar, o sea, porque a veces nos dejamos llevar por tantas cosas que humanamente queremos tener y queremos poseer, que no está mal, pues sí, por trabajar por tus sueños, por lo que tú quieras, pero ¿cómo vas a trabajar por la casa de tus sueños, por el carro de tus sueños o por los viajes de tus sueños y no trabajas por ganarte el cielo, que es lo más grande que vamos a tener, que es la vida eterna? Así que ¿Sabes? gracias por eso. Aquí hay algo que me gustaría acotar, es como que todo el tiempo, pues en mi trabajo, en lo que hago, recibo constantemente la respuesta de padres que dicen, yo quiero que mis hijos sean felices. Eso es como la respuesta que todos damos, ¿no? Quiero que mi hijo sea feliz. Y sí, todos queremos que sean felices nuestros hijos, pero yo te digo, estamos haciendo malas cosas cuando queremos darles a nuestros hijos la felicidad, cuando en realidad, cuando le quitamos a Dios y les estamos poniendo otro tipo de cosas que a la final son pasajeras, nosotros estamos dándoles simplemente alegrías momentáneas a nuestros hijos. Debe empezar, si queremos que ellos sean felices, entonces realmente trabaja por la fe de ellos y trabaja por su conversión. Entonces ahí sí podrán ellos encontrar esa felicidad, porque necesitamos trabajar en hacer niños virtuosos. Eso necesitamos hoy en día, que nuestros hijos sean virtuosos, y solo quien es virtuoso puede ser feliz. Pero hoy en día, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Probablemente lo que más estamos logrando es que nuestros hijos tengan simplemente alegrías momentáneas, pasajeras. Entonces, no estamos criando o formando hijos felices, porque lastimosamente, como decías vos hace un momento, se vive un catolicismo tan frío, que pues los niños crecen en lugares donde pues Dios es alguien por ahí que no me han presentado, y después pues corren al mundo para saciar todo ese vacío que ha dejado la misma casa, porque incluso desde la misma casa somos los padres que tenemos que ser el reflejo del amor de Dios y no sabemos ser el reflejo del amor de Dios. Entonces pasan los hijos a ser parte del mundo, llenando justamente el vacío que desde la misma casa hubo. Tenemos que ser ese reflejo del amor de Dios para ellos, y necesitamos realmente comprometernos con nuestra fe, pero la fe necesita ser vivida con alegría, con constancia, con un compromiso. Te digo, hay una hermosísima frase, y te voy a repetir aquí, de San Francisco de Sales, que dice: si el mundo te pregunta por qué comulgas con tanta frecuencia, dile que lo haces para aprender a amar a Dios, para purificarte de tus imperfecciones, para consolarte en tus aflicciones y para apoyarte en tus debilidades. Eso exactamente es lo que trato de hacer cada día cuando cambié mis pastillas, mi medicina, por la mejor medicina que no se acaba, porque, ¿sabes? Él es el único que tiene, la única fuente que nos sacia, que no se acaba. Entonces, yo puedo correr cada día, cada mañana, a tener un encuentro vivo con el Señor, en ese pedazo de pan que se queda Él ahí. Él está ahí resucitado. Él está ahí resucitado. Él está ahí lleno de vida porque te quiere dar vida. Entonces, yo me enamoré perdidamente de Jesús y me enamoré perdidamente de ese sacramento que es la Eucaristía, porque es Él, la Eucaristía. Él se nos da a nosotros todos los días y somos nosotros quienes pues ponemos un pare, un hasta aquí, o simplemente nos damos la vuelta y vemos para otro lado. Lastimosamente, quienes nos estamos perdiendo de esos inmensos beneficios que nos da de poder disfrutar
de un poquito de cielo aquí en la tierra somos nosotros mismos, porque cerramos las puertas a Dios. Wow, o sea, tú hablas, tú mientras hablas, y yo sé que pues quizás muchas personas que están viendo esto en vivo y luego lo van a ver en diferido, pero mientras lo hablas y lo dices, pues voy a confesar algo acá en vivo y pues siento hasta tristeza porque viendo eso, yo sabiendo lo que el Señor hizo en mi vida y sigue haciendo, yo sabiendo que la Eucaristía es Jesús vivo, presente, es real, a veces ponemos tantos pretextos para no ir a la misa todos los días, sino pues nos conformamos con ir solamente el domingo y mientras tú hablabas eso sentía como algo en el estómago que pues me decía, comprométete más y es lo que debemos hacer todos los cristianos, comprometernos más porque es con Él que vamos a poder conseguir la felicidad y ese gozo y esa paz que no la vamos a conseguir en otra parte. Es increíble que hasta los demonios crean en la Eucaristía y nosotros no, Así es, así es. ¿no? Entonces, y si te puedo contagiar esto, menos mal, gloria a Dios que lo pueda hacer, porque de verdad que es lo único, es lo único, es tu medicamento, es también tuyo, Miguel Ángel, es también tuyo Sí, que lo esté oyendo, es tu medicamento, por lo que estés pasando hoy, Él es el único que puede consolarte tus aflicciones, el único. Y es el único que tú puedes apoyarte en tus debilidades, tú te haces fuerte con Él. Y sí, podemos leer su palabra, podemos estar constantemente con Él el día a día, rezar el rosario, todo eso es grandioso y magnífico y es todo, ¿no? También es una parte importantísima en la fe, pero es que no hay como la Eucaristía, no hay. Y lo dejamos muy de lado, muy de lado. así es. Qué Entonces, bonito, qué hermoso, ¿no? De verdad que qué hermoso todo lo que dices, porque pues a todos sé que nos va a quedar esa semillita allí para pues amar, adorar y obviamente pedir por todos aquellos que no aman, que no adoran y que no esperan. Estaba pensando también, Daniela, en este momento, que, wow, o sea, tu tía solamente te dijo dos frases y te entregó las dos armas más poderosas para conseguir salir adelante y entregarte por completo al Señor, que es la misa y el rosario. Y yo veo que pues tú, por ejemplo, en tus redes sociales, en Instagram, pues haces el rosario con tus seguidores. Entonces, me gustaría que me hablaras para ti, obviamente, el rosario es súper importante porque formó parte desde ese inicio, de esa entrega al Señor a través de la Santísima Virgen María que te llevó a su Hijo Jesucristo. Háblanos del rosario, cuándo decidiste hacerlo en tus redes sociales. bueno, tengo que confesar que el rosario empezó siendo una hermosísima oración al principio en mi conversión, en todo ese proceso de quiero rezar, cómo se hace, y empecé por el rosario, sí, pero después hubo un gran tiempo en mi vida donde el rosario ya no fue una oración donde yo rezaba, ni siquiera te puedo decir con pena que lo rezaba tan poco o nada. Dejé por mucho tiempo, muchísimo tiempo. Era la típica oración que me parecía tan larga que decía, no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo. Y claro, uno puede caer en una religiosidad también, donde puedes pensar que porque vas a misa todos los días ya lo estás cumpliendo. Pero Dios quiere más. Y quiere más porque te hace bien a vos, porque te conviene. Entonces, el rosario fue una oración a la que puedo decirte que hace un año atrás, nada más, la vengo rezando constantemente, diariamente, diariamente. Me hice el compromiso de también rezar diariamente. Hay que tomar compromisos, ¿no? Hay que hacer Sí, compromisos con Dios, ¿no? No es que uno tiene la gana de rezar todos los días, no, hay días que no hay ganas, pero pues ahí entra el compromiso. Y estoy en Instagram ahora rezando el rosario pues, con las personas que me piden, porque un día de eso sentí que yo debía
rezar con más personas o para más personas, grabar mi rosario, ponerlo en YouTube, me abrí una cuenta, hice un podcast, ahí está mi rosario, si algún rato tú lo puedes compartir sería magnífico. Ahí, Sí, sí, de hecho ahorita hablamos para que nos compartas tus redes y las personas también te empiezan a seguir. ahí está, así empecé, dije, bueno, hubo un deseo en mí de decir, quiero compartir con más personas el rosario, voy a dejarlo grabado para que más personas puedan rezar. Pero no fue suficiente, ¿sabes? Muchas personas empezaron a decir, quisiera rezar contigo constantemente. Mi día a día es por Storybook, por mi trabajo. Recibo muchas personas que escriben a mi Instagram contándome un poco su vida, sus dolores, sus heridas, sus cosas. Y esto ha sido mi apostolado hoy, donde Dios quiere que preste mucho mis oídos a personas que lo necesitan. Y lo único que puedo darles, además de mis oídos, es darles a Dios. Así que les proponía a muchas de ellas, recemos juntos, ¿quieres rezar conmigo el rosario? Hacía pues una llamada o un algo con cada una y me daba cuenta de que ya venían siendo algunas personas. Y dije, bueno, creo que lo mejor es que me arme de valentía, porque uno necesita de armarse de valentía para salir en redes sociales y decir, voy a rezar el rosario en vivo para que las personas con las que ya estoy rezando podamos rezar juntos y además se unan más. Así que empecé a rezar y esto se ha hecho ya un hábito de cada jueves rezar el rosario en vivo y estoy feliz de la vida porque no hay nada mejor que uno propague esta oración tan espectacular, tan completa y tan sencilla que es la oración del rosario. Qué bonito, qué bonito. Y háblanos ahora, Daniela, porque pues obviamente uno desde nuestros talentos, como tú mismo lo acabas de nombrar hace algún momento, pues de nuestro trabajo, desde nuestro día a día, pues también, ¿sabes? Evangelizamos, o sea, no necesariamente siempre va a ser acá o con la Biblia o con el testimonio, sino que con nuestras acciones, con nuestro trabajo también evangelizamos y mostramos el amor de Dios a las demás personas para que lo conozcan. Entonces, háblanos de tu trabajo, de lo que estás haciendo, de cómo nació y cómo de esa forma, pues también buscas, pues, hablar de Dios. Bueno, fíjate que yo te cuento mi historia de mi conversión. Esto pasó tipo 18 años, ha pasado ya el tiempo. Yo me casé, tengo mis 2 hijos y empiezo a vivir la vida de la maternidad. Entro en este mundo de la maternidad donde realmente te das cuenta que todavía han habido muchas heridas no sanadas, no cerradas y que cuando cosas de la vida, yo me tuve que ir de viaje con mi esposo, con mis hijos, muy pequeñitos todavía. Me di cuenta que yo no estaba siendo la mamá que mis hijos merecían tener y que yo no estaba dando lo mejor que yo tenía para ellos. ¿Por qué? Porque yo estaba completamente todavía herida de muchas cosas, de mi infancia, incluso todavía, fíjate, había pasado por esa depresión tan grande y todavía habían cositas que no quedaban cerradas, ¿no? Que todavía seguían ahí como doliéndome. Entonces, por eso digo, la conversión es de día a día y Claro. de tiempo. Entonces, sí, yo me apoyo en la Eucaristía, yo me apoyo en el Señor, es todo para mí, pero esto ha sido un constante de muchas cosas que han sucedido y para esto Dios me quiso mostrar que a mí Él me necesitaba como una mamá que sea la adecuada, la que Él quiso que yo sea para mis hijos. Y me mostró de una forma difícil porque me tocó estar con ellos en un país donde yo pues no conocía a nadie, donde estaba sola, donde mi esposo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y cuando me di cuenta de que yo estaba tan sola con mis hijos,
fue en ese momento que dije, me siento tan desconectada con ellos, fue tan difícil la maternidad para mí, estaba solamente sobreviviendo la maternidad y no estaba disfrutando la maternidad, que es algo que hoy pasa mucho y que no todas están pues dispuestas a abrirse a contar que a veces la maternidad puede ser muy difícil y que probablemente todavía estés respondiendo a muchas heridas que tienes y que hay cosas que no te dejan disfrutar de la maternidad como debe ser y que incluso, te digo honestamente, hoy el mundo lo que quiere es dañar la maternidad, hacernos ver que la maternidad no es ya un rol importante para la mujer, sino simplemente es algo que te viene a romper tus planes y ahí Sí, realizas, ¿no? Entonces ya venimos con ideas donde la maternidad es muy difícil y esto y el otro, y cuando ya estamos en marcha, cuando ya estamos en esto, sí, te das cuenta que sí es difícil, pero porque estamos también cargados de nosotros mismos, vivimos una era muy individualista también. Y cuando te topas con esta maternidad o con esta paternidad, te das cuenta que Dios viene a pedirte que empieces a negarte un poquito a ti mismo, que hay sacrificios y renuncias a los que tienes que estar dispuesto a hacer y duele. Entonces, eh, como pasó con mis hijos fue que dije, no, tengo que hacer algo más con ellos, tengo que sentirme mejor, algo para mí, yo estaba muy desconectada todavía conmigo y obviamente desconectada con ellos, no les conocía a mis hijos. Eh, Ahí yo tomé un curso de masaje infantil, para esto fue un viaje a Australia que hicimos con mi esposo, que te contaba que hice un viaje, estuve en Australia muy sola, mucho tiempo con ellos y cuando tomo un curso de masaje infantil empiezo a descubrir que había otra manera de criar, ¿sabes? Que había una manera distinta y más linda de la que yo estaba acostumbrada a simplemente hacer y lo que había aprendido de mi casa. Y también ya no había, oye, hay tantos paradigmas que te impiden hacerlo mejor. Entonces, de verdad que tomo este curso de masaje infantil allá en Australia y empiezo a llegar a casa con información nueva, con técnicas de masaje, donde qué es este masaje, es el contacto físico que es tan importante, ese lenguaje del amor tan importante, ser padres afectivos, padres físicos, el contacto físico que es tan vital como el alimento. Entonces yo empecé a sentir que yo venía a casa después de recibir toda esta información, llegaba, les quería a mis hijos como conejillo de indias, vengan acá, les quiero mostrar lo que la mami aprendió y empecé a darles masaje todas las noches. Para esto todos mis dos hijos empezaron a decirme, queremos con un cuento, léenos un cuentito mientras nos haces el masaje, ponnos música y todo esto se convirtió en un ritual de cada noche. Y este ritual me daba cuenta de que ellos pedían, que ellos estaban disfrutando. Y no solamente fue fácil ponerles en su cama a dormir cada noche, sino lo más lindo fue de que yo empecé a sentir de que yo empezaba a conocerles por primera vez a mis hijos, que yo empezaba a conectar con ellos, había una conexión con ellos, donde había una comunicación que antes no había. Pasa mucho que de verdad sentimos que les amamos a nuestros hijos, pero que no conectamos con ellos. Y podemos estar simplemente atendiendo la vida entera a nuestros hijos y ese es nuestro diario. Nuestra manera de interactuar con ellos es simplemente atenderles, a ver que sus necesidades estén todas cubiertas, pero definitivamente no estamos conectando y la vida se trata de hacer vínculos y vínculos sanos. Y eso empecé a sentir cuando tomé este curso y cuando traje a casa y cuando empiezo a ver que en mi casa empieza a haber un orden que antes no había, que todo empezó a fluir de mejor manera, esa crisis que empezó a haber en mi casa, pues estaba empezando a arreglar. Y yo ahí le dije a mi esposo, me encantaría, porque él también vio todo esto y empezó a ser parte de esto. Le dije, ¿por qué no ponemos esto en una aplicación? Hagamos una aplicación que esté estos tres elementos, masaje, música y audiocuentos, cuentos, que todo lo que yo estoy haciendo con ellos cada noche esté en un celular para todos que estamos tan conectados con el celular, que es lo que nos desconecta justamente con la familia.
hagamos uso de la tecnología de una manera buena y todo esto llevemos a otros padres, porque fíjate que eso es justamente lo que quiere Dios, darnos vida, porque la vida no es solamente para conservarla, sino la vida es para entregarla, es para darla. Y eso empezó a hacer Dios, a mostrarme cuál era el propósito que Él tenía. Un propósito primero de ser madre, esposa, es lo más importante, pero después Él también quería que yo lleve algo más al mundo y fue esto ahora es una empresa entre mi esposo y yo que hemos creado esto, gracias a una idea que vino, yo creo, de una inspiración divina, Dios la inspiró, Él es el creador de esta aplicación que se llama Storybook. Y bueno, Storybook hoy en día es nuestra empresa y la que nos da de comer y la que está llevando a miles de familias a conectarse cada noche en este ritual de amor, como te digo, y a construir vínculos sólidos y fuertes en casa, que de verdad, ¿cuál es la crisis familiar hoy en día? Es la falta de tiempo, es la falta de construir vínculos sólidos y fuertes porque ya no nos estamos conociendo dentro de casa. Entonces, eso está llevando Storybook, que es esta empresa la que hoy, gracias a Dios, a favor de él, hemos creado con mi esposo. Qué bonito, qué bonito, Daniela, y de hecho, pues no sé si tienes allí, lo puedes escribir en los comentarios el nombre para que la persona allí pues puedan tener el nombre de la aplicación. De todas formas, pues luego me pasas los links, ¿ok? Y yo los coloco también acá en la descripción del video para pues que las personas que quieran tener más información, pues solamente le den clic al link que vamos a colocar en la descripción, pues para que las personas puedan acceder a todo eso. Yo personalmente estoy interesado en conocer más sobre esto porque pues mi bebita acaba de cumplir 4 meses y pues por supuesto que todo lo que sea para pues brindarle a ella pues todas las herramientas para que pues sea una niña feliz, que esté pues siempre en comunicación con sus padres, que pues todo lo que nosotros necesitamos para ayudarla a educarla mejor y obviamente pues también lo más importante que es inculcarle la fe, todo lo queremos aprender, así que también te vamos a preguntar sobre eso. Y bueno, también sí, nos puedes decir tus redes sociales, o sea, tu Instagram, ese canal de YouTube, ese podcast, para que las personas pues se contacten. Mira, aquí mucha gente que yo entrevisto, pues luego las personas comienzan a escribirme, Miguel, pásame el número de la psicóloga, pásame el número de esto, pásame el número, y pues es importante que pues también acá lo digamos para que pues las personas pues se contacten también directamente contigo. Claro, si hay alguien que quiera contactarla a través de mí, por supuesto que pues yo les doy pues los medios para que se contacten con Daniel. No, gracias por el espacio. En Instagram me pueden encontrar como Dani Vega-DB. Bueno, ahí está también la cuenta de Storybook App. También pueden encontrarlo en Instagram. Ahí van a ver de qué se trata toda esta aplicación. La aplicación, cabe recalcar que no es para que estén los niños con el móvil, no, ellos no están en contacto con la pantalla, son los padres quienes tienen el contacto con la pantalla. Y bueno, en mi canal de Instagram cada jueves rezamos el rosario a 9 de la noche. Y también pueden encontrar mi podcast que es Recemos. Fíjate que se me está yendo el nombre, acá está. Rezamos el rosario con mis hijos y grabamos un rosario lindísimo con mis hijos, los 3. Así que también me pueden encontrar ahí para que si ustedes quieren empezar a aventurarse cada noche y a un poco a animarles a sus hijos de las edades que tengan y sean, a rezar con ellos cada noche el rosario, háganlo. Pueden usar el podcast mío que se llama Recemos Juntos con Dani Vega. Ahora te voy a dejar todo, quizás tú sí. lo puedes pasar mejor, pero nada, un poco cómo Dios utiliza un medio donde vos estás trabajando, o sea, estamos haciendo
todo esto de la aplicación y de Storybook, pero al mismo tiempo estás evangelizando, estás evangelizando Así con lo es. que haces. Dios donde te quiere evangelizando. O sea, ahí donde estás, ahí te quiere hablando de Él. Y necesitamos, pues, no dividir los lugares y los espacios. No es en mi casa, no es en mi trabajo y no es afuera donde empiezo a hablar de Dios. No, ahí mismo, donde lo que hagas, ahí te quiere Dios hablando de Él, siendo valiente, que te la juegues por Él, porque de verdad que es así. Y ahí estamos tratando de conjugar todo esto, mi empresa, con la fe que a la final le debo todo a Dios. Entonces, ¿cómo no hablar de Él? Qué bello, qué bonito. De verdad que Daniela, muchísimas gracias por pues compartir tu testimonio, por abrirte de esa forma y contar pues cómo era tu vida antes de Dios. Esa frase de lo tenía todo, pero me faltaba todo. Creo que a todos nos las debemos llevar y guardar esa frasecita, porque pues es algo que debemos entender, que sin Dios pues no tenemos absolutamente nada. Ya para finalizar, Daniela, ¿qué mensaje pues le darías? Porque pues habían personas ahí inclusive comentando en los comentarios que pues estaban pasando por situaciones similares a las que tú pasaste. Pues también hablaban personas en los comentarios que sus hijos han pasado por situaciones similares, o pues alguien que quizás vaya a ver este video luego o esté acá o lo vea en diferido y esté pasando por problemas de depresión y que sienta que no quiere vivir y que pues esté quizás esta noche pensando, precisamente maquinando cómo pues no amanecer. ¿Qué tú le dirías a esas personas? Bueno, diría lo mismo que me digo todos los días: hay alguien que da la vida por ti, que ya la dio y que la sigue dando, y que está dispuesto a hacer todo por encontrarte. Somos esas ovejitas perdidas que necesitamos volver al redil, que necesitamos que encontrarnos con el pastor. Abramos nuestro corazón. De verdad, podemos estar muy heridos, podemos estar pasando por algo muy difícil, pero siempre hay esperanza. Que no se acabe estas tres virtudes, ¿no? Fe, esperanza y el amor, que es lo único que nos va a mantener vivos, con ansias de más. Es difícil pasar por una depresión, lo sé, lo viví, es muy doloroso, parece que esto no termina, pero solamente si podemos entregarle un poquito de nuestro corazón, un poquito de nuestra voluntad a Dios, decirle esta noche quizás: algo tengo para darte, porque ya todo lo demás parece que ya no tengo, me cuesta, estoy perdido, lo que sea, pero si tienes un poquito todavía de voluntad, de ganas de hacerlo, dale a Dios, dale ese poquito lo que tienes. Y Él va a tomar ese todo, porque Él es muy respetuoso, pero al mismo tiempo cuando encuentra un poquito de voluntad y ganas, Él viene por todo, y viene por ti, y viene a sanarte todo lo que tengas. Él viene a quitarte todo ese sufrimiento. ¿Y sabes qué? Si no quita el sufrimiento, viene a darte un sentido al sufrimiento, viene a darte un propósito, porque de verdad que tu vida no puede ser una vida inútil, la vida no es inútil, la vida está aquí para que nosotros la demos, la entreguemos y tenga un propósito. Encontremos el propósito, estando cerca de Dios. Y yo creo que todos aquí podemos encontrarnos con el Señor, con el amor. Muchísimas gracias, de verdad, Daniela. Gracias por este hermoso testimonio. Gracias por esas bonitas palabras. Que el Señor te siga guiando, que el Señor te siga mostrando pues ese camino hermoso que todos debemos recorrer en compañía de la Santísima Virgen María. Muchísimas bendiciones para tu esposo, para tu familia, para tu empresa. Que el Señor siga multiplicando pues todo lo que haces y que pues cada testimonio, cada rosario, cada cosa que compartas, pues llegue a tantas personas como sea posible, para que pues conozcan de esa misericordia y ese amor que tiene para cada uno de nosotros. A ustedes, hermanos, que pues estuvieron acá con nosotros, luego los que van a ver
este video en diferido. No se olviden de compartir, de darle like, porque es las cosas que merecen compartir. Estas son las cosas que debemos compartir, cosas con propósito, cosas que nos lleven a Dios y no alejarnos pues, de lo tóxico que a veces nos rodea en el día a día y en las redes sociales. Recuerden que pues por allí alguien estuvo preguntando que si este video queda grabado. Claro que sí, todos los en vivo quedan grabados. Mañana a las 8:30 nuevamente vamos a estar acá con otro testimonio que el Señor pues nos regala para acercarnos a Él. Les recomiendo que pues al terminar puedan ver el de ayer, porque estuvo también muy bueno, que fue una catequesis sobre las apariciones de la Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe. Así que pues, queridos hermanos, que tengan santa noche, se me cuidan, como digo siempre, los quiero mucho. Chao, chao. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Chao. Chao, chao.